Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el bendito y glorioso nombre del único y soberano Dios, Yeshua HaMashiach, porque ese es el nombre que se nos entregó a nosotros para alcanzar salvación. El Dios único y verdadero, el Dios que se vistió de carne, el único. Lo hemos dicho tantas veces y el Señor así lo declaró por boca de Isaías. ¿Se recuerdan ustedes? A ver si lo encuentro y lo leo rápidamente, mis amados hermanos. Bendito sea Jesucristo. ¿Ya? Dice la Escritura, ¿ya? El capítulo 43, perdón. Capítulo 43, verso 10. Y esto es para la iglesia. Esto es para los que hemos conocido por misericordia del Señor a través de su Santo Espíritu y a la luz de las Escrituras, ¿quién es Dios? ¿Ya? Ese es el propósito del Señor de habernos llamado, de habernos escogido, conocer al único Dios verdadero y a Yeshua, a quien ha sido enviado. Misterio de la piedad. ¿Ya? Eso está en Juan 17:3, Evangelio. Pero mire lo que dice aquí. Verso 10, 43:10 de Isaías. Con esto quiero saludarlos. Vosotros sois mis testigos. ¿Ya? ¿De qué manera uno es testigo? Cuando el Espíritu del Eterno nos ha sellado, ¿ya? Y nos ha llenado. Porque el Señor lo dijo allí, en el libro de los Hechos, ¿ya? Y me seréis testigos, ¿ya? Cuando viniere el Espíritu del Santo, ¿ya? Cuando el Espíritu de Dios nos llenara, ¿ya? Seremos testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, el testimonio de Jesús lo llevamos en nosotros porque hemos creído al testimonio que el Padre dio acerca de su Hijo. Esto, hermano, debemos entenderlo. Hay mucha gente que dice, no, yo soy testigo. Algunos son testigos de Jehová. Claro, son testigos de un nombre falso, de un nombre que no existe en los originales de las Escrituras. Entonces, cuando mi hermano Juan declaró esto, se lo quiero leer, en la primera de Juan, perdóneme que tenga que citar esto con las Escrituras, porque de eso se trata este programa. Entonces, el capítulo 5 de la primera carta de nuestro amado hermano Juan, en el verso 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ese es el principio. Cuando hemos creído en el Hijo de Dios, es decir, el que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, el que se vistió de carne, el único. Entonces, cuando dice el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Yo ayer no pude hacer el programa porque estuve todo el día ocupado, ¿ya? Tuve que ir a ver a un familiar de uno de nuestros hermanos de la congregación que está en un estado terminal. Y eso me ocupó casi todo el día, hermanos. Porque uno tiene que acudir cuando hay alguien que le pide a uno y tiene que ir uno, porque somos siervos de Dios, ¿ya? Y lo cito porque eso le hablaba a mi hermano, ¿ya? Lo importante que nosotros, por cuanto hemos creído en Yeshua el Mashiach, solamente el creer llevamos el testimonio en nosotros mismos, ¿ya? El que no cree ha hecho a Dios mentiroso, porque Dios mismo ha dado testimonio de su Hijo, ¿ya? Lo dijo 2 veces que los hombres lo oyeron audiblemente, valga la redundancia, cuando el Señor se bautizó, ¿ya? Y algunos pensaban que era un ángel que era el que hablaba,
cuando el Dios eterno, su esencia, su majestuosidad, dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ese misterio de la piedad que Dios habló en ese instante cuando el Señor Jesús fue bautizado. Y el otro instante, cuando el Señor se transfiguró y se mostró a estos tres hermanos, Pedro, Juan y Jacobo, que fueron considerados como los pilares de la iglesia. Y para ratificar el testimonio que el Señor estaba dando allí, ¿ya?, de Jesús vestido de carne, apareció Moisés y Elías. Eso tiene una connotación, tengo que explicarlo todo. Es decir, Moisés significa, hermano, la ley, ¿ya? Moisés significa desde estos tres primeros 5 libros de la Escritura. Es decir, que la ley de Dios que vino por medio de manos de ángeles y le fue entregada a Moisés, testificaba allí, por eso estaba Moisés, la ley testificaba que el que estaba allí, Yeshua, es el Dios único y verdadero vestido de carne. Y lo confirma Elías, que está al otro lado del Señor. Y eso significa los profetas. Es decir, tanto la ley como los profetas dieron testimonio que el que se transfiguró ante los ojos de estos tres hombres en ese monte, testificaban que ese es el Dios verdadero. Entonces, ese testimonio quedó tan grabado en estos tres nuestros hermanos, porque vino la esencia de la soberanía de Dios y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¡Qué maravilloso! Si nosotros no hemos creído en esto, entonces hacemos a Dios mentiroso. Y Dios no es, ¿verdad?, hombre para mentir. Por eso Jesús nunca fue hombre, se vistió nada más de carne. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todas estas versiones nuevas de la Escritura, cuando habla que Dios, por ejemplo, se arrepintió de haber creado al hombre y haberlo puesto en la faz de la tierra, el capítulo 6 del libro del Génesis, los originales no dicen eso. Los originales dicen: y Dios se dolió de haber creado al hombre. Cuando el hombre se rebeló bajo la inspiración del malo, se rebeló contra Dios. Por eso hago esa salvedad, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros tenemos un don de Dios, que es el arrepentimiento, para convertirnos a Jesucristo. Pero Dios no se arrepiente de todo lo que ha hecho, solamente que Dios se duele cuando el hombre no le obedece. Y digo todo esto, y se lo explicaba a mi hermano ayer, ¿ya?, que él está hablando también a su familia, y el deseo de nosotros es de que toda nuestra familia conozca lo que nosotros hemos sido alcanzados para conocer, es decir, conocer al verdadero Dios. Entonces le dije: tú tienes que entender algo, ¿ya?, de que el evangelio no es impositivo, no se impone, porque muchas veces cuando quiere imponerse encontramos mayor dureza. El evangelio no se impone, no se enseña por imposición, aunque el evangelio es decretivo, es decir, en otras palabras, es un decreto de Dios, porque la Escritura dice que ya el que ya no creyó ha sido condenado, porque es un decreto de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces le dije: el evangelio, hijo, le dije, se enseña por amor. Y se enseña en el momento que el Señor lo determina. No podemos adelantarnos ni atrasarnos. Tenemos que ejecutarlo en el momento que Dios nos envía a predicar el evangelio. Porque el evangelio no es para ganar almas. Las versiones modernas dicen que el que gana alma es sabio, dice el proverbio, ¿no? No, eso es un error. Es una pésima traducción. La traducción correcta dice: el que prende almas es sabio.
Y prender almas es muy diferente a ganar almas. El que prende almas es el que hace encender la semilla que está en un individuo que no conoce que es hijo de Dios, y la palabra que llevamos prende esa semilla. ¿Me entiende, mi amado hermano? Por eso usted nunca más diga, acepta al Señor Jesucristo, o el Señor me llamó para ganar almas. No, el Señor no vino a ganar almas. El Señor vino a prender almas, y lo mismo hacemos nosotros, sus discípulos. Porque imagínense que el Señor no hubiese ganado a nadie cuando fue crucificado en la cruz. ¿Ya? Usted sabe que todos arrancaron, todos lo abandonaron. Podríamos decir, ¿no es cierto?, no hubo nadie que haya solidarizado en ese momento con el Señor, excepto Juan con la madre de Jesús en la carne, Miriam. ¿Sí? Bendito sea Dios. Entonces yo un día oí a este anciano que murió, que presidió el catolicismo romano hace unos meses atrás, que falleció. Él dijo que el sacrificio de la cruz había sido un fracaso. No sé si usted lo oyó. ¿Ya? Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo no tener el Espíritu de Dios. Por eso digo, el Señor Jesús no vino a ganar almas. Cuando el Señor muere en la cruz, ¿y por qué muere? Porque el juicio de Dios se cargó en su carne. Y nosotros, que éramos simiente de Dios y no lo sabíamos, fuimos liberados de ese juicio. Y pasamos a un estado de justificación por el sacrificio, por la sangre que nuestro Señor, vestido de carne, ejecuta en la cruz. Eso es maravilloso, porque nos, hermano, perdonó toda nuestra rebelión, todo el acta de los decretos que nos era contraria. Lo dice Colosenses en el capítulo 2, dice que la clavó en la cruz anulándola. ¡Qué tremendo! Anuló todo lo que nos era contrario, todas nuestras acusaciones que estaban escritas en un decreto, en un acta de un decreto que había en Dios. El Señor Jesús vino, tomó aquello y dijo, yo pago por mi simiente, porque ellos son mi herencia. ¡Qué maravilloso, mi amado hermano! Por eso amo a Jesucristo. Y a lo mejor usted me cataloga como fanático por estar todos los días predicando. No. Yo amo a Jesucristo y doy testimonio de esa verdad. ¿Y por qué doy testimonio de esa verdad? Porque llevo el testimonio en sí mismo, porque he creído en ese despojamiento de su gloria, vistiéndose de carne para morir por mí, para libertarme, para liberarme de la culpabilidad del pecado, de la rebelión, porque eso es pecado, de haberme rebelado contra Dios. Yo no sabía que era hijo de Dios, no lo sabía, pero él sí que lo sabía. Él sabía que yo había sido escogido igual que usted antes de la fundación del mundo, antes que se fundara el universo. Fuimos escogidos en él, ¿ya? Para ser santos, es decir, apartados y sin mancha delante de él. Esas manchas que teníamos, amados hermanos, él pagó por esas manchas. Él nos limpió. Por la palabra, cada día somos santificados. Él lo oró en el capítulo 17 y dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bendito sea Dios. Por eso necesitamos la palabra de Dios todos los días. Porque por esa palabra cada día vamos siendo santificados más y más por la palabra. Ya, mi amado, no he leído esto. Entonces, ¿qué dice el Isaías capítulo 43, verso 10? Vosotros sois mis testigos, dice Hachén Adonai, y mi siervo que yo escogí. ¿Ya? Ustedes son mis testigos y mis siervos que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Mire el propósito de Dios. Ese es el propósito. Si el Señor no solamente vino, hermanos, a liberarnos de enfermedades, de los conflictos familiares, aunque las relaciones humanas es un conflicto, lo he explicado tantas veces, ¿ya? Nos vino a ayudar en lo económico. No, mi amado hermano,
Yo sé que esas son añadiduras, pero lo que el Señor principalmente, lo sustancial, la sustancia del Evangelio, lo que tiene profundidad en el Evangelio es que nosotros le podamos conocer, que nosotros podamos creer y entender que yo mismo soy, dijo el Señor. Es decir, fuera de mí no hay otro. Luego dice, antes de mí no fue formado Dios. ¿Se entiende? Antes de mí, esto lo está diciendo el Señor a Isaías. Antes de mí no fue formado Dios. Es decir, que el principio de todo, amado, y de ahí nace toda la inmensidad, toda la eternidad, es nuestro gran Dios. Por eso, cuando Juan entendió esto, y ya anciano, mi hermano, avanzado de mucha edad, escribe el Evangelio, según nuestro hermano Juan, lo primero que él escribe dice, en el principio era el verbo. Amén. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Si nosotros analizamos todo esto gramaticalmente, entendemos nosotros que el verbo es el que da acción. Del verbo nace. ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy aquí sentado, pero el verbo para moverme es caminar o moverme, valga la redundancia. Si no se ejecuta ese verbo, yo voy a quedar inerte. ¿No es cierto? Por eso Juan lo declaró, en el principio era el verbo, el que que de él nacen todas las cosas. Maravilloso Dios, ¿ya? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué dice el verbo era con Dios, amado hermano? Porque el verbo tenía que venir a la tierra, ¿ya? Y nunca dejó de ser Dios. Por eso dice, y el verbo era con Dios, en una unidad perfecta. Si usted mira el capítulo 1, verso 14 del Evangelio de Juan, él dice, y este verbo vino en forma de carne. La versión aramea dice, y el verbo se vistió de carne. Bendito sea Dios. Por eso el verbo era con Dios. No sé si me entienden. ¿Ya? Siempre el verbo ha sido con Dios. Y la palabra Dios significa soberano absoluto. Eso significa la palabra Dios, soberano absoluto. Es decir, que fuera de Él no existe nada. Antes de Él no existe nada. Todo esto que aparece en Internet, y quizás muchos hermanos de repente se meten en Internet, ojo con eso, ¿ya? Usted preocúpese más de lo que dice la Escritura que lo que dicen los hombres por Internet, ¿ya? Lo que yo predico es la palabra de Dios y lo que enseño es palabra de Dios. Entonces usted tiene que verificar lo que yo estoy diciendo a la luz de las Escrituras. Y la Escritura a usted lo hará sabio. Lea el libro de los Proverbios, ¿ya? Cómo el Señor le da sabiduría al entendido. Bueno, bendito sea Jesucristo. Amén, mi amado hermano. De Él nace todo. Entonces cuando dice aquí, para que conozcáis, dice, y mi siervo yo escogí, ¿para qué? ¿Para qué nos escogió el Señor? Para que conozcamos, para que creamos y entendamos que Él es el único. Porque dice, para que entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado de Dios, ni lo será después de mí. Bendito sea Jesucristo. Antes y después de Él no existe nada. Es decir, todo se encierra en este único y soberano Dios que se vistió de carne. Por eso usted me ha oído decir 1000 veces que en Jesucristo hemos encontrado la fuente de todo. En Jesucristo está la fuente de la creación, de la formación. En Jesucristo está la fuente de la sabiduría. En Jesucristo está la fuente de la salvación y de la eternidad, de la vida eterna.
Qué tremendo es esto, mi amado hermano. Luego dice el verso 11, mire, yo, Hachén Adonai, y fuera de mí no hay quien salve. Estoy en Isaías, ¿ya? Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Hachén Adonai, que yo soy Dios. El eterno Señor. Hachén Adonai significa eterno Señor. ¿Ya? Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, será salvo. Es decir, todo hombre que confiesa que Jesús es Hachén Adonai, el eterno Señor, vestido de carne, entonces es salvo. Pero para eso hay que conocerlo. Bendito sea Jesucristo. ¿Ya? Bendito sea Dios. Si usted se salta, y lo quiero leer también, Isaías 44, verso 6, dice, así ha dicho Hachén Adonai, Rey de Israel, ¿ya? Y su Redentor, ¿ya? Hachén Adonai, Dios de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Al Señor Jesús, la Escritura lo declara, especialmente el Génesis, cuando Juan tiene esta revelación plena de Dios, que fue llevado en el día del Señor en el Espíritu a esa presencia de Dios y que cayó como muerto cuando lo vio. Él escribe lo que oyó. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega. Bendito sea Dios, el principio y el fin. ¿Qué significa eso? Que en Jesús el Cristo se encierra todo. En Jesús el Cristo está la eternidad. Pareciera que esta es una locura la que yo estoy diciendo en esta mañana, porque hay mucha gente que está preocupada, ¿no es cierto?, de la economía, de la guerra, de los rumores de guerra que hay en este mundo, de las pestilencias, del problema de la salud, del problema de los trabajadores, una infinidad de cosas. Y cuando uno habla esto, parece locura, ¿verdad que sí? Pero mi amado y amada hermana, si nosotros no entendemos esto, entonces vamos a andar a la deriva y vamos a estar preocupados de los afanes de esta vida. Pero cuando nosotros entendemos esto y se nos revela, entonces nuestra vida, lo dice Colosenses capítulo 3, está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Es decir, que nuestra vida, la esencia de nosotros, está en Cristo Jesús. No hay otro. ¿Ya, mi amado hermano? Y esa es la preocupación que debemos tener siempre. Permanecer en Él. He estado hablando estos días pasados con respecto a la permanencia en Cristo. Permanecer en Él. Si permanecemos en Él, si logramos con esta mente limitada que está atrofiada en este cerebro, si por el Espíritu bendito del Señor logramos entender, comprender, como dice Isaías, conocer y creer y entender que no hay Dios fuera de Él y que nosotros estamos insertos en Él, entonces ¿de qué problema terreno podremos preocuparnos? ¿Qué problema, qué situación terrena puede alterar nuestra fe? De ninguna manera, mi amado hermano. Por eso caminamos confiados, ¿ya? El mundo no camina confiado y quiere aferrarse. Especialmente cuando hay un ser humano que está a punto de partir. ¿Sabe lo que pide ese ser humano? No pide que vaya a enseñarle la dialéctica del marxismo comunista o leninismo. No pide que vaya un poeta a hablarle. No pide que vaya un filósofo. ¿Sabe lo que pide la gente? Que alguien vaya y le hable de Jesús el Cristo. Qué tremendo es eso. Porque el ser humano, en lo más profundo de su ser, sabe que en Jesucristo está todo. Pero la rebelión que hay en Él, bendito sea Dios, mi amado hermano, que lo que el Señor nos hace decir, que la rebelión que hay en esa persona le impide
Ya, me voy a detener un poco ahí. Entonces, el verso 44, verso 6 dice, así ha dicho Hachén Adonai, rey de Israel, y su redentor, no solamente es rey, sino que es redentor, ¿ya? Hachén Adonai, Dios de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Subraye eso. Fuera de mí no hay Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Mire qué saludo más grande, más largo. Pero bueno, bienvenido a esta jornada de consejo de la bendita palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Este programa usted lo encuentra en el canal de YouTube a nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. Búsquelo, suscríbase porque es gratuito, para que todas estas enseñanzas calen profundamente en su corazón. ¿Ya? Suscríbase, comparta este programa con otros hermanos. También saludo a los hermanos que me oyen en el 107.3 en FM, ¿ya? www.radiolabrisa.com de 10 a 11 de la noche, todos los días, a través de internet y a través de la radioemisora que cubre gran parte de la provincia de Chacabuco. Que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar allí. Gracias por atender con diligencia lo que compartimos. Amén, mi amado hermano. Todo esto que leo, que comparto en este instante, lo vamos a confirmar con la carta que escribió mi hermano Pablo a la iglesia de Colosas, ¿ya? A los colosenses, en su primer capítulo, ¿ya? Bendito sea Jesucristo. Y allí vamos a recorrer un poquito la Escritura. Mire lo que dice esta porción de las Escrituras. Amén, amados hermanos. Dice, verso 12, para que lo entendamos mejor. Capítulo 1, verso 12. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte, dice esta versión, de los santos en luz. Esto lo vamos a revisar inmediatamente en el arameo. Ayer le estuve compartiendo a un hermano lo que esta porción de la Escritura aramea traducida al español, lo que enseña, lo que nos dice, ¿ya? Y el consejo para todos los hermanos es que usted no se quede pegado, por decirlo así, perdóneme, o estacionado, mejor dicho, en una sola versión. Por eso el Hijo de Dios es llamado a escudriñar. Y el Señor lo dijo, escudriñar las Escrituras. No dijo leer una versión, dijo escudriñar. Y eso significa rebuscar por todos lados. Y el Espíritu del Santo, que lo tenemos en nosotros, Él va a ir confirmando lo que es verdadero o lo que puede estar torcido. Amén, mi amado hermano. Por eso es necesario tener el sello del Espíritu del Señor Jesús. ¿Ya? Entonces uno debe ir confirmando las Escrituras. El Señor Jesús lo dijo, como dije ahí en Juan capítulo 5, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece hallar en ellas o tener en ellas la vida eterna. Por eso no podemos conformarnos en una versión, ¿ya? Yo tengo versiones hebreas como la Kadosh, la Peshita, y que aún cuando el Espíritu del Señor está obrando en uno, nos dice, ojo en esto, pon atención en esto, y míralo y confírmalo con esta otra porción, y búscalo en esta otra versión, ¿ya? Y allí uno descubre que de repente hay una tergiversación. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Orar y leer las Escrituras bajo la inspiración del Espíritu del Señor, para que el Espíritu del Señor dé testimonio a nuestro espíritu lo que es correcto. Amén, mi amado hermano. Ya. Entonces dije, Colosenses, iba a leer esto, el verso 12. Dice, para que con gozo den gracias a Dios el Padre,
que nos hizo dignos de ser partícipes de la herencia de los santos en luz. Esa es la que quería ver. Acá habla de la suerte, aquí habla de la herencia, ¿ya? Entonces usted va complementando. Cuando comienza a revisar las Escrituras, va complementando lo que el Espíritu del Señor Jesús nos quiere enseñar. Amén, mi amado. Entonces dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos o dignos, dice esta otra versión, que nos hizo dignos para ser participantes de la herencia de los santos en luz. Es decir, la herencia, ¿por qué dice de los santos en luz? Porque la herencia, nosotros los santos, la descubrimos a la luz. Y la luz es las Sagradas Escrituras. Por eso es necesario que todos los días tengamos el consejo de la palabra del Señor. Y aquí nosotros como ministros nos esforzamos para tener todos los días palabra de Dios para ustedes. Espero que esto no se tenga en poco. Luego el verso 13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que cuando nosotros descubrimos en que hemos sido hallados dignos de ser partícipes de la herencia que tenemos los santos en luz, en la Escritura, y que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la autoridad de la ignorancia que se ejecutaba en nosotros, entonces el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de Yeshua HaMashiach, en el cual tenemos redención, rescate, por su sangre, la remisión de pecados. Es decir, cuando hablábamos de redentor, ahí en Isaías 43, está hablando, amados hermanos, ¿ya?, de habernos perdonado nuestros pecados. ¿Y qué es lo que es pecado, dice usted? Matar, destruir, adulterar, una serie de cosas. No. Eso es el resultado del pecado. ¿Y cuál entonces el pecado, hermano, me dice usted? El pecado es irse contra lo que las Escrituras enseñan. Es la rebelión que el hombre lleva dentro. Amén, mi amado hermano. Porque así como nosotros tenemos una naturaleza humana, los hijos de Dios, por el Espíritu del Santo, también por ese Espíritu tenemos una naturaleza divina. Entonces ahí está el conflicto dentro de nosotros, ¿ya? Es una lucha interna que tenemos todos los días con nosotros mismos, ¿ya? Porque el Señor ya nos trasladó, nos liberó de la potestad de las tinieblas, de la autoridad del diablo que tenía sobre nosotros, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y allí tenemos el conflicto. Insisto, por eso necesitamos el consejo de la palabra todos los días. Porque nosotros tenemos redención. El verso 14 dice, en el cual tenemos redención, rescate. Nos redimió, nos rescató por su sangre, por su sacrificio, y nos perdonó la rebelión que había en nosotros. Amén, la redención de nuestros pecados. Entendiendo esto, dice aquí mi hermano Pablo, el cual, refiriéndose a Yeshua el Mashiach, el cual es la imagen del Dios invisible, porque a Dios nadie lo puede ver. Usted lo ha leído, ¿no es cierto? Aquí, perdóneme que me detenga y tenga que citar Escritura y leérselas una vez más, mi amado hermano, cuando dice Pablo a Timoteo, bendito sea Jesucristo el Señor. Primera Timoteo capítulo 6, ¿ya? Bendito sea Dios. Cuando dice, verso 14, para que lo entendamos, que guardes el mandamiento sin mancha, sin mácula,
ni reprensión, perdón, que guardes el mandamiento sin mancha, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. El cual a su tiempo mostrará, ¿ya? No sé, aquí tengo, es que tengo rota esta porción aquí. La voy a leer acá mejor, ¿ya? Primera de Timoteo capítulo 6, ¿ya? Bendito sea Dios. Entonces dice, que guardes el mandamiento sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual a su tiempo mostrará, bendito sea Dios, el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Maravilloso, ¿verdad? Por eso dice, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad. La inmortalidad está en Él. Él la tiene. Quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Bendito sea Dios. Estos hermanos nuestros que tuvieron el privilegio de haber sido llevados al tercer cielo, al paraíso de Dios, ¿ya? La Escritura no dice que Pablo vio al Señor. La Escritura dice que Pablo oyó palabras secretas. Pero este hermano Juan, el teólogo, ¿ya? Él vio al Señor y no murió. Es decir, vio un resplandor de gloria, que el resplandor de gloria lo hizo caer como muerto a sus pies. Y luego, cuando escribe el Apocalipsis, trata de describir lo que vio. Y vio una figura, hermanos amados, ¿ya? Que trató de describirla y no la pudo describir en su plenitud. Porque el Señor habita en esa luz inaccesible. Y no murió Juan porque Dios tenía un propósito con él. Bendito sea Jesucristo. Todo hombre que ha llevado el Señor a su presencia y le ha mostrado en cierto modo o de una forma velada su gloria, no lo ha matado esa gloria porque Dios tiene propósito con ese hombre. Bendito sea Dios. La teofanía de Dios, ¿ya? La manifestación de Dios se nos muestra a nosotros, a los hombres, solamente en parte, en una parte como velada, para que no muramos. Amén, mi amado hermano. Por eso cuando Moisés recibió la ley, muchos creen que Moisés recibió la ley directamente de la mano de Dios, ¿no? La Escritura dice claramente, ¿ya?, que fue por intermedio de ángeles, ¿ya? Y esto hay que leerlo en el libro de los Hebreos y en el libro de los Hechos, ¿ya? Es decir, que hubieron ángeles que trajeron la ley y se la entregaron a Moisés. Un día Moisés quiso ver el rostro del Señor, ¿ya? Y el Señor, ¿sabe lo que hizo? Lo tomó y lo metió en la hendidura de una peña. ¡Qué tremendo! Y vio a Jesús el Cristo, solamente las espaldas, ¿ya? ¡Qué tremendo! Es una preencarnación de Jesús para mostrarse a Moisés. Cuando Moisés baja, ¿y por qué lo metió en la hendidura de una roca, de una peña? Porque todo eso tiene un simbolismo y tiene una enseñanza. Que solamente podemos ver a Dios a través de Yeshua el Mashiach. Y nosotros lo vemos a la luz de las Escrituras. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Yo tuve el privilegio cuando me convertí a Jesucristo ver una teofanía del único y soberano Dios, y cuando la vi caí, hermano, literalmente caí al suelo
y se me fueron las fuerzas. Bendito sea Dios. Estoy hablando de mucho más de 40 años atrás, más de 4 décadas atrás, cuando tuve ese encuentro personal. Es decir, caí porque tenía que morir mi soberbia, mi altanería, mi ignorancia, mi altivez. Lo que le pasó a Pablo cuando va montado en caballo y ve una luz que resplandece y cae a tierra, cuando preguntó, ¿no es cierto? Y los hombres huyeron, arrancaron todos los que iban con Pablo. Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo cae de su soberbia. Entonces no muere el hombre porque le era instrumento escogido. Amén, mi amado hermano. Porque somos instrumento escogido. Mire, todo esto para declarar lo que estamos leyendo. Entonces dice, ¿quién solo tiene inmortalidad? Estoy en 1 Timoteo 6:16. ¿Quién solo tiene inmortalidad? Esto hay que mirarlo. ¿Cómo dice esta versión? Bendito sea mi Señor Jesús. Amén, mi amado hermano. Bendito sea mi Dios. Déjeme buscarlo en esta versión aramea, ¿ya? Del verso 15, leamos de ahí. ¿Quién está para ser manifestado a su debido tiempo por el único, bendito y todopoderoso Dios, Rey de reyes y Señor de señores? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra, el dominio por siempre y para siempre. Amén. Bendito sea Dios. Y Juan lo vio. Y aquí mi hermano Pablo está declarando esto porque él no lo vio. Solamente el encuentro que tuvo cuando iba camino a Damasco. Pero cuando leemos la 2 Corintios, el capítulo 2, y él dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera de él, ¿ya?, que fue arrebatado y fue llevado al paraíso de Dios, al tercer cielo, y conozco a tal hombre, dice. No sé si en el cuerpo o fuera de él. Está hablando de él mismo. Y dice, y oyó palabras secretas, no dice que vio, sino que oyó palabras secretas que al hombre le son prohibidas hablar. Por eso mi hermano Pablo y todos estos hombres, que son los apóstoles, ¿ya? Por eso para ser apóstol tiene esa condicionalidad de haber tenido ese encuentro con Dios, ¿ya?, y haber recibido revelación directamente de Dios que quedaron plasmadas en la Escritura. Y el último de los apóstoles fue mi hermano Pablo. Y se acabaron los apóstoles. Todos los apóstoles que hay hoy día son mentirosos, ¿ya? Son gente que no sé qué estará bebiendo, qué estará fumando, que se llaman apóstoles. Amén, mi amado. Y dice que oyó palabras secretas que el Señor le prohibió hablar. Entonces estaba diciendo, todos estos hombres que dejaron plasmado las Escrituras fueron las vivencias que tuvieron con este único y soberano Dios que vive para siempre, que vive por los siglos de los siglos y para siempre. Bendito sea Dios. Y la dejaron plasmada y nos enseñaron estas versiones maravillosas de estos no experiencias, sino que vivencias que ellos tuvieron, para que nuestra fe no esté asentada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu. Cuando Pablo fue a los Corintios, ¿se recuerdan? 1 Corintios capítulo 2, él dice, cuando fui a ustedes, fui con temor. Y no fui con palabras persuasivas de sabiduría humana. Aquí la sabiduría humana no sirve. El Señor la entontece, mi amado hermano. Entonces él dice, no fui con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que fui con demostración de poder y del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendito sea Dios, amado hermano. ¿Ya?
Y esto usted debe entenderlo. Entonces, cuando leemos Colosenses, no voy a alcanzar a terminar, pero no importa. Colosenses capítulo 1, verso 15, refiriéndose a este Cristo cuando dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Bendito sea Dios. Es decir que, por eso se le llama el primogénito, que de él nace todo gen. De él nace todo gen. Es él, hermano, la creación misma. Él es el único, no hay antes ni después de él Dios alguno. Él es el único. Bendito sea Dios. Yo en mi torpeza trato de explicarlo, pero un día cuando estemos en su presencia, en el tercer cielo, en las bodas del Cordero, entonces el Señor nos hablará en su idioma, en su lenguaje. Y como nosotros estaremos capacitados con un cuerpo glorificado para entender todo esto, nos regocijaremos y entenderemos lo que hoy día solamente en parte entendemos o conocemos o profetizamos. Por eso Pablo dice, pero cuando venga ya lo glorioso, cuando venga lo que está prometido, ya, entonces todo esto que en parte se acabará y conoceremos como fuimos conocidos. Bendito sea Jesucristo el Señor. Para eso estamos siendo preparados. Entonces tenemos que entender esto. Él, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Ya? Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. ¿Quién creó todo esto? Jesús el Cristo. ¿Ya? Y él, Yeshua, es antes de todas las cosas y por Yeshua todas las cosas subsisten. Todo. Si el Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, y quiero leer un salmo antes que se me vaya la hora, ¿ya? El Salmo 121 me parece que es. Bendito sea mi Señor Jesús. Mire lo que entiende aquí. Muchos de estos hombres lograron ver, hermano, o tener una manifestación de Dios en sus vidas. Y cuando se canta este cántico gradual, el cántico que se expresa en el Salmo 121, mire lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. Esto hay hermanos que lo repiten de memoria. Pero deténgase, haga un selaj. Es decir, una pausa para meditar lo que usted lee. Usted ve en los salmos que termina una porción de la escritura y dice abajito selaj, ¿no es cierto? Eso significa pausa para meditar lo que se escribió o lo que se leyó. Entonces cuando dice aquí, alzaré mis ojos a los montes, ¿qué significa esto? Y luego dice, ¿y de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué es alzar los ojos a los montes, amados hermanos? Esto hay que verificarlo a la luz de las Escrituras. ¿Ya? Bendito sea Dios. En Isaías, en el capítulo 28, si no me equivoco, pero no equivocarme, bendito sea mi Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo el Señor. Mire lo que dice. Verso 16. Solamente esto para no alargarme mucho. Por tanto, dice, Isaías 28, 16. Por tanto, el Señor eterno dice así. He aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure.
Bendito sea Jesucristo el Señor. Amén, mi amado hermano. ¿Por qué dice el eterno Dios? Dice así: he aquí yo fundo en Sión, ¿ya?, una piedra, piedra de fortaleza, de esquina de precio, de cimiento estable. Cuando dice aquí, alzaré mis ojos a los montes, ¿a qué se refiere la Escritura? Se refiere que alzaremos nuestros ojos a Jesús el Cristo, lo que Dios ha fundado, ¿ya? Bendito sea Jesucristo el Señor. Voy a leer esta otra versión, ya que el Señor me ayude para poder expresar esto. Mire, en el capítulo 2 de Isaías, verso 1, Isaías 2:1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Ponga atención, 2 puntos. Acontecerá, esto es lo que vio, acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿De qué tiempo está hablando? ¿Cuáles son los tiempos postreros? Cuando venga, o cuando vino, mejor dicho, Jesús el Cristo por primera vez a la tierra, cuando Dios fundó y puso una piedra, una roca. ¿Va entendiendo? Ya. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del eterno Dios como cabeza de los montes, ¿ya?, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las gentes. Bendito sea Dios. ¿De qué monte está hablando? La palabra monte en la Escritura siempre tiene una connotación que significa revelación. Entonces, si nos detenemos en eso, ¿de qué revelación está hablando? De la revelación del Dios único que se vistió de carne y que vino a la tierra. Amén, mi amado hermano, para establecerse como un cimiento, como un fundamento. A ese monte debemos correr. Correrán todas las gentes a ese monte. Cuando dice gente, está diciendo gente de todas las naciones, porque la iglesia está dispersa en todas las naciones, que correremos a ese monte. Es decir, correremos a la revelación de las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras nos revelan a Yeshua HaMashiach. ¿Lo entendió? Maravilloso, ¿verdad? Entonces, cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bendito sea Dios. Debo alzar mi mirada y sostenerme con la revelación que Dios me ha dado. Por eso Pablo le dice al mismo Timoteo, lo leo, bendito sea Jesucristo. Primera carta de Timoteo, ¿ya? Cuando le dice en el capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿De qué le está hablando Pablo a Timoteo? Que cuando él alce su mirada a los montes, ¿ya?, es decir, que alzara su mirada a la revelación de Jesucristo. Leo nuevamente, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a Jesucristo el Señor, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho profesión de fe, por supuesto, delante de muchos testigos. Amén, mi amado hermano. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesús el Cristo, que testificó de esta buena profesión delante de Poncio Pilato. Volvamos al Salmo 121. Ya el tiempo se me fue. Lo voy a leer. Mañana lo vamos a detener. Hermano, la gente dice, yo cuánta ignorancia hay, perdónenme que use ese término, pero muchos hermanos viven en ignorancia porque están involucrados en un sistema religioso que no les ha enseñado, que no tienen el conocimiento que debieran tener. Entonces se dan vuelta una y otra vez en enseñanzas humanas.
y no en la revelación de las Escrituras. Por eso entendamos, mucha gente cuando dice alzaré mis ojos a los montes, mucha gente dice que voy a tener que alzar mi mirada hacia a los cerros, o voy allá a buscar al Señor, porque allá se manifiesta el Señor. Eso no es así, mi amado hermano. El Señor se lo dijo a la mujer samaritana, ¿se recuerdan ustedes? Mira, mujer, porque la mujer le dijo, mira, acá nos enseña que nosotros tenemos que adorar en este monte, y ustedes los judíos enseñan que debemos adorar en Jerusalén. Y el Señor le dijo, mira, mujer, ni en este lugar ni en el otro, porque a Dios se le adorará en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Señor, que le adoremos. Usted en su dormitorio, en su living, en su casa, o cuando está congregado, en cualquier lugar que invoquemos el nombre del Señor, hemos alzado nuestros ojos al monte, a la revelación plena. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Hachén Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Voy a leer ese verso nada más. Amén, mi amado hermano, estos dos versos. Mi socorro viene del eterno Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que hizo los cielos y la tierra. Y concuerda exactamente lo que mi hermano Pablo le escribió a los Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante. Bendito sea Dios. Entonces, si nosotros tenemos esta revelación, ¿a quién alzaremos nuestros ojos? A la revelación de este nombre que es por sobre todo nombre, porque el socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Y todas las cosas subsisten porque Él es antes de todas las cosas. Si Dios nos tomó por hijos, amén, amados hermanos. Y se lo explicaba a Jorgito ayer y le decía, ¿ya? Estuve hablando con dos Jorges, con el primero me refiero, y le dije, mira, la Escritura dice que si nuestros hijos nos piden pan, ¿nosotros le daremos piedra en lugar de pan? Nosotros que somos malos, porque no hay ninguno bueno, nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más el Dios único y verdadero, que se vistió de carne y que nos manifestó su paternidad sobre nosotros, podrá hacer oídos sordos a nuestro clamor? Todo aquel que pida, pida con fe, dice Santiago, ¿ya? Capítulo 1, verso 5 en adelante. Pida con fe, es decir, creyendo, sabiendo a quién le está pidiendo. Si usted no conoce a quien le pide, en su plenitud no lo conoce, es imposible que reciba cosa alguna, porque usted siempre va a dudar y va a ser como la onda del mar, llevado de un lugar a otro. ¿Ya? Por eso mucha gente no se establece, porque no ha llegado a conocer al Dios verdadero, o simplemente no quieren conocerlo, porque esto es una demanda de Dios para todos nosotros sus hijos, que le conozcamos, el único y sabio Dios, porque fuera de Él no hay Dios antes ni después, Él es el único, por eso se le llama Dios, el soberano absoluto, y en Él están encerrados todos los misterios, y ese Dios vino en forma de carne para mostrarnos sus misterios, y nos dio de su Espíritu para que los podamos entender. Bendito sea Dios. Amén, mi amado hermano. Ya hasta ahí lo vamos a dejar. Mañana continuamos. Este domingo a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045 comenzaremos nuestra reunión. Gracias por las oraciones de mis hermanos. ¿Mi salud ha estado afectada? Sí. Pero el Señor me fortalece en el poder de su fuerza. ¿Ya? No estoy, hermano amado, de ninguna manera amedrentado, de ninguna manera. Se lo digo con honestidad. No quiero ser el superhombre, no. Soy hombre de carne, ¿ya?
y tengo mis debilidades también. Pero en Jesucristo soy fuerte. Quiero que usted lo sepa. En Cristo todo lo puedo, porque Él me sostiene. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Mi esposa también ha tenido enfermedades muy serias, ¿ya? Y nos hemos sostenido como mirando al invisible. Amén. Así que agradezco las oraciones de todos mis amados hermanos, estos hermanos que me aman verdaderamente como yo también les amo a ustedes. Amo la iglesia de Jesucristo. Por eso enseño esta verdad. Padre, en el nombre de Jesús, solo queda en mí agradecer el poder entender este misterio tan grandioso, sabiendo que usted habita en la luz inaccesible y que nadie puede verlo a usted, pero usted en su amor, en su misericordia y a la luz de las Escrituras, por su Santo Espíritu, nos muestra y nos revela quién es usted y cómo ha manifestado su paternidad sobre nosotros. No estamos solos. Usted dijo: no los dejaré huérfanos, sino que volveré otra vez. Bendito sea Dios. Y usted no nos ha dejado huérfanos, nos ha dado de su espíritu para ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Gracias, Padre. Bendiga la audiencia. Oro por la iglesia para que usted la bendiga. Oro por Israel para que usted lo sostenga, Padre querido, y se cumpla todo lo que está determinado en el tiempo definido. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ustedes tienen mi teléfono, se los doy rápidamente. Si alguien quiere conversar conmigo, es el 931-02 7527. Repito, 931-02-7527. Nos reencontramos mañana. Que tengan una hermosa jornada y que el Dios de paz les bendiga en Jesucristo, único y soberano Dios. Amén, amén y amén.